Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, primera edición del mes de octubre, día 1, viernes. Gracias por acompañarnos aquí en la 100.5 en Santiago, 99.1 de Antofagasta, 96.7 de Valparaíso, Viña del Mar y Temuco. Y en pauta.cl, por supuesto, también nos pueden sintonizar a través de nuestro sitio web y ver además a través del streaming. Ya estamos con nuestros panelistas listos para comenzar nuestra reunión de pauta del día de hoy. Le damos la bienvenida ya a nuestros panelistas. Estamos junto a la directora de Estudios de Comunidad Mujer, exsecretaria general de Revolución Democrática y miembro del directorio de Rumbo Colectivo, Paula Poblete. ¿Cómo estás, Paula? Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias. También estamos junto a Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Cristóbal? Bien, un abrazo a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Y por último, nos acompaña también Guillermo Pérez, abogado e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, Seba, hola, Cristóbal, hola, Paula, ¿todo bien por acá? Gracias por acompañarnos al cierre de la semana. Semana súper noticiosa, ¿eh? Ha habido mucho trabajo esta semana en el Congreso, entre el cuarto retiro, la ley corta de pensiones, también a nivel de la Convención Constitucional, que ya terminó su reglamento general. Habría hartos temas por los que podríamos comentar. Vamos a estar analizando también los temas de las noticias coladas que nos traen nuestros panelistas en unos minutos más, pero vamos a comenzar primero por uno de los proyectos que también estuvo presente en la discusión de esta semana, en la agenda del Congreso, el proyecto que despenaliza el aborto en nuestro país hasta las 14 semanas. 75 votos a favor tuvo al final este proyecto, 68 en contra, 2 abstenciones. Aprueba en general la idea de legislar este proyecto la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. De esta forma vuelve al trámite, continúa con su trámite en la Comisión de la Mujer, para su discusión ya en particular, detalle por detalle, y revisar también las indicaciones. Pero fue una sorpresa, incluso para las mismas parlamentarias que apoyaban esta iniciativa. Lo decía así, por ejemplo, esta semana May Torsini, que no esperaban que tuviera el respaldo necesario para sacar adelante el proyecto. Y claro, porque habían dudas sobre lo que fuera a ser la democracia cristiana fundamentalmente. Ahí estuvieron puestos los ojos en los diputados de la Falange, que al final votó dividida como se esperaba, pero con los votos suficientes para respaldar el proyecto. Este es el contexto para que comencemos esta discusión que se da en una semana, como decíamos ya, súper noticiosa. Paula, partamos contigo revisando detalles de esta iniciativa con una pregunta de la más básica, digamos. ¿Por qué es necesario ir avanzando en este proyecto? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que esto es un proyecto, aunque suene redundante, de despenalización, ¿sí? O sea, no es legalización del aborto o aborto ¿Podemos seguro. hacer la diferencia, Paula? Claro, por supuesto. Esto se trata de una ley en el fondo que evita que las mujeres sean perseguidas por la justicia, es decir, que no sean llevadas a la cárcel por abortar. Pero lo que no hace es garantizar en el fondo un procedimiento seguro, en óptimas condiciones, que es lo que a mi juicio personal, y ojo aquí por favor no confundir con el juicio de Comunidad Mujer o de otra sí. A título personal, claro, es lo que debería ofrecer el Estado de Chile, ¿no? Aborto legal. El sistema de salud chileno debería ofrecer un aborto legal y seguro. Ahora, igualmente esto es un avance, son solo 26 los países del mundo que prohíben el aborto. Eso afecta al 5% de las mujeres en edad reproductiva, y Chile salió de ese club recién el 2017, ¿no? Y con una de las aberraciones, a mi juicio, más grandes que conocemos, que es eso de la objeción de conciencia institucional. La totalidad de las democracias avanzadas tiene aborto libre o aborto por razones socioeconómicas. Eso significa un 59% de las mujeres en edad reproductiva. Son 970 millones de mujeres, 81 países los que tienen en el fondo aborto libre o aborto por razones socioeconómicas, que es equivalente. Y bueno, y los otros países tienen algunas otras causales, ¿no? Pero en el fondo avanzar en esto es ponernos a tono con los países desarrollados. Paula, ¿es un paso, crees tú, hacia el aborto libre? ¿Se ve en esa forma? Yo creo que
que es un primer paso, insisto, despenalización, al menos que las mujeres no sean denunciadas por sus propios médicos, al menos que las mujeres, si es que se someten, porque lo que aquí ocurre es que las mujeres abortan y van a abortar. O sea, no hay diferencia, las restricciones legales no hacen un cambio en la conducta de las mujeres. Si las mujeres no desean la maternidad, van a proceder con estos procedimientos de cualquier manera. El tema está en que acá se produce la diferencia entre hacerlo de manera segura, como ocurre, porque el doble estándar en Chile todos sabemos que existe, entonces ocurre en las familias más ricas, incluso más conservadoras. Los abortos igualmente ocurren en condiciones de hecho de privilegio en clínicas privadas con seguridad, y también en todo el resto de la población de mujeres también ocurre, y el problema está en que ocurre en condiciones más inseguras, ¿sí? O sea, se compran pastillas por internet en el mercado negro que pueden ser falsas o que pueden estar vencidas, o se ocupa instrumental que no está esterilizado, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de ellas pueden quedar tener algún problema con la ejecución de su aborto y no pueden ir al hospital, porque si van al hospital las denuncian y las pueden meter presas. Entonces, eso es lo que se busca evitar con esta despenalización. Y por cierto, el siguiente paso, a mi juicio, debiese ser el aborto libre. Cristóbal. Y a mí me gustaría saber a qué se refiere la Paula con aborto libre, porque depende, en definitiva, en qué estamos hablando con eso. ¿Aborto hasta el día antes de la No, por supuesto que alumbramiento? no, por supuesto que no. El aborto legal, el aborto legalizado, el aborto libre, jamás contempla, solo en Canadá es el único Y país algunos en el que estados se de Estados establece... Unidos en estos momentos también. Es un avance legislativo también. En ese sentido. Pero en la mayoría de los países se establece el límite entre las 12 y las 16 semanas. La mayor frecuencia está en las 12 semanas, y eso es lo que se entiende por aborto libre. Se dice libre en términos de que no hay que dar una explicación de la razón por la cual uno quiera abortar. Basta con requerirlo, basta con decir no quiero continuar con este embarazo, quiero interrumpir este embarazo. Bueno, a eso se refiere la libertad. ¿Y cómo ves este proyecto, Cristóbal? A ver, en primer lugar, yo evidentemente soy contrario al aborto, es una cuestión, digámoslo, de principios, ¿no? Cuando salió, ahora, sin perjuicio de que se pueda discutir sobre el tema, ¿no es cierto? Y reflexionar sobre lo mismo. Cuando salió la ley de las 3 causales, que una de ellas es absolutamente superflua, ¿no? El tema del facultativo, etcétera, porque de hecho hay un estudio de la Corte Suprema que demuestra que en 70 años no se ha metido ni un facultativo, ni una mujer presa, ¿no es cierto?, precisamente por el tema de la elección entre ¿cómo se llama?, entre la vida de la madre o el del niño. ¿Ya? Así que era absolutamente y completamente superflua, especialmente por lo que señala el Código Penal cuando decía que el que dolosamente, es decir, con la intención de causar daño, ¿no es cierto?, se realizara el procedimiento. Indudablemente que cuando el facultativo elige entre la vida de la madre y la vida del niño, no está ejerciendo ningún acto doloso, sino que está utilizando lo que se llama la lex artis, perdón, ¿no es cierto?, para ejecutar dicho procedimiento. Ahora, nuevamente aquí a mí me llama la atención porque seguimos hablando nuevamente, cuando hablamos de derechos reproductivos, nos preocupamos solamente de la madre, cosa que me parece correcto. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay personas, ¿no es cierto?, que no tienen ni la madurez intelectual, que no tienen tampoco las condiciones socioeconómicas, ¿no es cierto?, para entender lo que es traer una vida al mundo. O sea, te explico yo que cuando mi mujer me dijo que íbamos a ser padres, que tampoco fue no fue planificado, ¿no? Lo primero que yo me paralogicé, o sea, estaba paralizado, estaba muerto de susto, ¿no? Porque no sabía lo que venía para adelante. A pesar de ser el mayor de 4 hermanos, no es lo mismo ser hermano que ser papá, con todas las responsabilidades que vienen. Y por otro lado, y yo sé que esta es la típica discusión que hay al respecto, bueno, ok, pensemos en la madre, pero también tenemos que pensar en el niño, ¿ya? Entonces, en definitiva, por la decisión de terceros vamos a condenar a la muerte a un niño. Y no me digan que no es un niño, ¿ya? Es que no es un niño. Es que es la misma discusión de fondo que se dio en las 3 causales, ¿no? Efectivamente, y que eventualmente hay
tanto parte hay grupos de médicos que apoyan efectivamente la tesis de que en definitiva esto sería como una especie de conjunto de células, ¿no es cierto? Sin personalidad y sin ningún tipo de derecho alguno, pero claro, indudablemente hay otros médicos que opinan distinto. Y a mí, además, también, y aquí me agarro algo que dijo el Guille hace un tiempo atrás, también cuando no estábamos hablando precisamente de esto, pero a mí me llama la atención, la preocupación que tienen ciertos grupos progresistas, donde hoy por hoy quieren elevar, ¿no es cierto?, a los animales a seres sintientes, en fin, y preocuparnos en definitiva de su desarrollo, al mismo tiempo también un desprecio profundo por la vida humana, ¿no? Por la vida humana en gestación, en definitiva. Veamos qué dice. Guille, veamos tu punto sobre el tema. Sí, voy a decir 2 o 3 puntos que me parecen importantes de lo que ha dicho Cristóbal y lo que ha dicho la Paula también. Yo creo que este es un tema muy complejo, muy difícil, muy grave. Yo soy contrario al aborto en todas sus circunstancias y me preocupa que esto se presente como un gran triunfo de la agenda feminista, ¿no es cierto? Como que se celebre como si fuera una fiesta, cuando la verdad es que estamos hablando de una decisión que es compleja y que es difícil y que no puede darse como en un sentido de fiesta porque estamos matando a alguien, ¿no es cierto? O sea, y es muy importante ilustrar las paradojas de una ley que inspirada como en una agenda igualitaria, por así decirlo, que busca como reivindicar el estatus de la mujer, que está marcado obviamente por una historia de abuso, de exclusión innegable, lo hace igualmente por medio de un proyecto que permite la muerte de un tercero inocente, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay como una contradicción que es bien profunda y que hay que mirar. Y lo peor que creo yo es que se ha decidido como renunciar a hacerse preguntas respecto de ese tercero inocente. O se ha decidido que el orden de cosas, el orden prioritario de cosas es distinto frente a esa consideración, por así decirlo. O sea, como llegándose al absurdo de poner en una balanza el derecho de las mujeres de su autonomía y del otro lado el cuidado de toda vida en cualquiera de sus expresiones. Entonces, como que a mí eso es lo que me llama la atención. Y lo que decía respecto Cristóbal y la Paula, la discusión sobre el tema de la semana, yo creo que cuando uno escucha los argumentos, a mí me da la impresión de que la agenda abortista, o como se vio esta semana manifestada a nivel político, es profundamente neoliberal, o sea, y es profundamente libertaria. El argumento de la propiedad del cuerpo es un argumento abiertamente libertario, y no debiera pasarse por alto tan simplemente a los grupos de la izquierda. O sea, importan mucho las razones detrás de la agenda, la justificación. ¿Por qué neoliberal, Guille? Porque esta idea de considerar, no sé, te lo pongo en un ejemplo, el cuerpo es mío, la plata es mía, la puedo retirar, el cuerpo es mío, puedo hacer lo que quiera con él. O sea, es una decisión donde se privilegia totalmente la autonomía individual, en el sentido de que el propietarismo sobre el cuerpo, como si el feto fuera un ilegal, un ladrón de tiempo y recursos que puede ser expulsado a voluntad de la madre sin ningún problema. Entonces ahí, cuando uno escucha el argumento de la propiedad del cuerpo, y si uno ve así las cosas, como que pareciera ser que el límite del aborto, de las 12 semanas, de las 14 semanas, de las 28 semanas, se vuelve como un poco injustificable, como arbitrario, ¿no es cierto? Como ficticio. O sea, ¿por qué 12 y no 14? O no porque da lo mismo si lo que hay adentro es una persona o no, si el cuerpo es mío. No sé si me entendí. Sí, no, pero obviamente estamos aquí haciendo una caricatura que a mí me parece de verdad bastante delicada, porque ustedes son hombres, ustedes efectivamente tienen autonomía respecto de sus cuerpos. No, eso no puede ser un argumento. Ese no puede ser un argumento, porque si no, no hay ningún diálogo. Es que en el fondo ningún hombre podría opinar sobre derechos reproductivos si es por eso. A mí me parece delicado que ustedes con mucha liviandad digan que acá se hace una fiesta por celebrar la autonomía de los cuerpos. Por supuesto que sí. Si yo no tengo derechos sobre mi cuerpo porque el Estado define qué es lo que yo puedo hacer con él. Tú no tienes esa imposición sobre ti. No la tienes. Sí, la tienes cuando no puedes decidir sobre tu propia muerte, que es otra batalla que habrá que dar para poder legislar sobre la eutanasia. Pero no, pero ahí estamos parejos. En esta... Tú y todos los hombres, por ejemplo, pueden abandonar a sus hijos vivos y el Estado no hace nada sobre ustedes. Recién en agosto pasado, el Estado se metió a decir que del 10% se podía sacar una parte para que fuese a pagar en algo los millones y millones de pesos que los padres deben en pensiones alimenticias. Es la única vez que el Estado ha intervenido y sobre hijos e hijas vivas.
acá evidentemente hay una distinción a partir del número de semanas gestacionales, porque la ciencia ha demostrado que antes de la semana 14 no hay un desarrollo... O sea, lo que menos hay acá es acuerdo científico, creo yo, respecto de... Puede que no haya acuerdo, puede que no haya acuerdo, pero hay bastante evidencia científica que no hay existencia del sistema nervioso, que el feto no es una persona en términos jurídicos, y así podemos seguir. A ver, pero es que, perdona Paula, en términos vamos jurídicos, poniendo algunos de estos puntos. En términos jurídicos, yo puedo hacer lo que yo quiera. En términos jurídicos, las leyes de Nuremberg le quitaron la ciudadanía a un montón de gente, porque en definitiva lo que yo ponga en un papel da exactamente igual. Los términos jurídicos en estos momentos importan bien poco si estamos hablando de la vida de una persona. Para nosotros en segundo lugar, es que, a ver, es que, vuelvo a repetir, el rayado de cancha lo pone el Estado. ¿No Por eso, y el Estado lo constituimos nosotros nos estamos poniendo de acuerdo, y resulta que en todos los países avanzados se han puesto de acuerdo para decir... En todos los países avanzados, te cuento que hay países avanzados que practicaban la eugenesia, ¿ya? Esos paraísos... No, Suecia, que apareció en la tesis de Salvador Allende, señalada como uno de los países que había que seguir, ¿no es cierto?, en materia de aborto eugenésico. Claro, en la década de los 30, la década de los 40, ¿ya? Pero te recuerdo que el aborto eugenésico en Suecia se practicaba hasta 1974. Así que ese paraíso progresista del que me habla en el mundo escandinavo, etcétera, no estaba relacionado con un psicópata. Pero Cristóbal, yo entiendo que el punto tiene que ver con que otros países sí han sido capaces de normar y avanzar sobre este punto. Digamos, indudablemente, ¿no? Pero eso no significa que esté bien. Bueno, pero por eso estamos discutiendo acá. Eso es lo que estoy diciendo. Dale. Y por último, me llama la atención, porque aquí hay una pugna bien interesante, algo lo decía Guille, ¿no es cierto?, que esta es una conducta particularmente neoliberal, o liberal, no sé el punto, porque efectivamente la idea de la propietarización, tanto de los derechos como de los cuerpos, indica, ¿no es cierto?, el ejercicio de un derecho de dominio, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también aquí tenemos gente que dice, yo no quiero al Estado en mi cuerpo, o que decida sobre mi cuerpo, pero también quiero que el Estado me proporcione determinados elementos o determinadas, ¿cómo se llama?, vías, ¿no es cierto?, para que, bueno, yo pueda hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Ahí también tenemos un problema. Pero eso es lo que le demandamos al Estado todos. También pedimos que nos ponga semáforo y que todos respetemos la verde y la roja para que podamos vivir. Sí, pero no vamos a comparar eso, no vas a comparar eso con una vida humana, pues, Paula. Pero por supuesto que sí, pues. El problema es que veo yo acá, Guillermo Pérez, así cuando uno discute estas cosas, es que se vuelve a repetir lo que yo decía al primer punto, ¿no es cierto? Como la poca claridad de que acá estamos poniendo en valor o en una balanza dos derechos que son complejos, o sea, la autonomía por sobre la vida de los más indefensos, y al parecer que estamos eligiendo simplemente la autonomía sin hacernos ni siquiera la otra pregunta respecto de lo otro. Yo creo que por eso yo digo que esta es una agenda muy neoliberal, y que estamos ante una de las manifestaciones más explícitas del neoliberalismo, porque al final el aborto no puede negar que hay un otro involucrado, otro que merece respeto, que su dignidad tiene que ser considerada a la hora de legislar. ¿Y dónde comienza la vida? Para ir al otro extremo del punto, digamos. ¿Dónde empieza la vida? Para mí la vida empieza en la concepción, y eso pueden haber dudas de eso. Y para mí también, como lo dice la Paula. No hay dudas sobre cuando empieza la vida. Si detrás de tu refrigerador también hay vida. O sea, el tema es desde cuándo se es persona, que es distinto. Pero puedo cerrar el punto. Lo que pasa es que si hay una duda razonable sobre la dignidad del no nacido, o sea, si es persona o no persona, correspondería protegerlo en lugar de atentar contra su vida, ¿no es cierto? O sea, y en ese caso, la decisión debería ser contraria a abortar si hay dudas de si hay vida o no hay vida. Pero la Paula dijo que había vida. La Paula dijo que había vida. Pero por supuesto, si se están multiplicando células, es innegable que ahí hay vida ocurriendo. El tema es que hasta la semana 14... no es persona, Pero ¿qué es lo que determina que seas persona? El Código Civil, el Código Civil determina la personalidad, y es una ficción legal, particularmente un código que fue escrito en 1857. Pero es la manera en la que nos hemos puesto de acuerdo. Pero Paula, la evidencia científica, y tú mismo lo has dicho, hay vida. Entonces, vamos a tener, a ver, mira, si tú me dijeras que ahí no hay vida,
Ya, Sería ahí absurdo. sería radical, pero sería un argumento que sería difícil de contradecir, ¿no es cierto? Porque en el fondo me dicen, no, eso no está vivo. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué es lo que determina que esté vivo? Ya nos podríamos poner de acuerdo con eso. Pero el otro punto es el siguiente. Me llama la atención la aproximación particularmente positivista que tienes tú, porque si en definitiva la vida comienza desde la concepción, y estamos de acuerdo con eso, lo que a ti te interesa es la personalidad, es decir, la capacidad que tiene un individuo de ejercer sus derechos. Eso es más o menos lo que tengo entendido, ¿no es cierto? Así defines tú la O personalidad. sea, la calidad de ser humano, porque efectivamente, claro, persona en capacidad de ejercer sus derechos y todo eso ocurre fuera del cuerpo de la madre, así que antes no, eso no está en discusión. No, Pero antes también, y eso no, lo porque reconoce la ley. Si tú no, tienes un hijo y muere el padre o muere la madre, o sea, sería difícil que muriera la madre, pero si muere el padre, el niño es heredero. Así que ahí eso se llama la especie del nasciturus, ¿no? La esperanza del no nacido de convertirse en heredero. Tiene derechos, lo que pasa es que no los puede aplicar todavía. Pero bueno, ok, existen derechos ya, que existen antes que existen antes del alumbramiento. ya bueno, pero que se Entonces, materializan cuando nace, po. Cristóbal, ¿para qué irse en ese tipo de detalles cuando aquí lo que está no, pero tú misma en dijiste que el juego? derecho era importantísimo, te estoy sacando del error en Mm, definitiva respecto a lo que tú me estás mencionando. A mí Entonces, mira, lo a que mí me lo que me llama la atención, interesa sí, es que se ha definido que previo a la semana 14 o alrededor de la semana 14 no hay existencia de sistema nervioso. Y eso es parte de las cosas que son ¿y por qué súper, importa eso? porque eso es súper característico de los seres humanos, pues de las personas. Pero Todos los los animales animales también tenemos tienen sistema nervioso. sistema nervioso. Bueno, pero que hacen la distinción entre ser un conjunto de células que se están multiplicando allá después transformarse O sea, en una Para, persona. Ese es el, para avanzar, para salir, ese es el punto límite. para salir un poco de este punto, Cristóbal, el hecho de que se despenalice, que se busque en el fondo evitar que una mujer termine eventualmente en la cárcel, ¿no te parece un argumento suficiente como para avanzar en esta línea? Terminar en la cárcel por un proceso que a todas luces es traumático, si eso está más o menos claro. bueno, lo que pasa es que aquí también nosotros podemos hablar de otra cosa que creo yo que es aún más grave. La Paula lo mencionó en su momento, airadamente, por Uh -huh. ejemplo, refiriéndose a los papitos corazón, perdón que utilice un término poco académico, ¿no es cierto? Pero que es verdad, a mí me ha tocado, cuando yo hice mi clínica, mi práctica jurídica en la Católica, ¿no es cierto? Cuando estudiaba Derecho, tener el 95% de los casos que tuve fueron de familia, ¿ya? Y efectivamente ahí uno ve de todo, gente muy deslesnables en ese sentido, que trae niños al mundo y no se hace cargo. Pero al mismo tiempo también aquí hay otro problema. Yo concuerdo que efectivamente la mujer está en una situación desmedrada, Uh porque -huh. lo mismo lo dijo la Paula, la mujer puede ser abandonada por su pareja, ¿no es cierto?, el padre del niño, y quedar desvalida, en definitiva, con un niño encima, con todo lo que significa desde el punto de vista físico, psicológico, etcétera. Y estoy absolutamente de acuerdo que ahí hay una situación que es necesario acompañar. Pero nosotros no nos estamos haciendo cargo de eso, nos estamos haciendo cargo de que en definitiva, si el niño, ¿cómo se llama?, se transforma en una especie de molestia, ¿ya?, hay que deshacerse de él porque, bueno, yo no deseaba ser madre o justo ahora decidí que no deseaba hacerlo. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que tendríamos que poner nuestros acentos, ¿no es cierto?, precisamente en el acompañamiento, en la protección, en establecer ¿cómo se llama?, un sistema robusto de acompañamiento. Y bueno, eventualmente aquí nos damos cuenta del desastre que ha sido el tema del Sename, ¿no? Porque por último, en otros países del mundo, donde no es perfecto el sistema, hay que señalarlo, aquellas mujeres que deciden no dar a luz, o sea, deciden no hacerse cargo del niño, pueden darlo en adopción, una adopción segura, decente y que funcione, ¿ya?, en vez de decidir por eliminar esa vida. Guillermo. Pero eso no existe en Chile, Sí, lamentablemente. lo que yo me hago, o la pregunta que yo me hago y que de repente es bueno como ponerla acá sobre la mesa también es si detrás de toda esta como careta humanitaria que hay como con el aborto, es como que si hay de este propietarismo capitalista del que estaba hablando antes, o sea, si es así, díganlo de frente y no aparenten estar desmontando el neoliberalismo, ¿cierto? Porque está como esta idea como de que acá poco menos está en una agenda de emancipación, de liberación, de acabar con el capitalismo, el neoliberalismo, se mezclan todas las cosas, pero al final lo que decía antes, ¿no es cierto? O sea, una agenda muy
vinculada con el derecho de propiedad, con la idea de la ausencia de límites, con la idea de autonomía individual, que son ideas muy capitalistas, que son las mismas ideas que la gente que por lo general defiende el aborto quiere o busca echar abajo, ¿no es cierto? O sea, y además, ojo también lo que decía Cristóbal con el vínculo con la eugenesia, o sea, el aborto en otros lados se ha vinculado con la eliminación en el fondo como de la diferencia, de las vidas más frágiles. Y hoy día de las mujeres, el aborto selectivo a quienes mata es a las mujeres. Sí, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, en Europa, lo que ocurre con los niños síndrome de Down, por ejemplo, que las tasas de niños síndrome de Down cada vez son menos porque cada vez los abortan más. Y yo no sé si eso cabe en una agenda abortista hoy día en Chile. Entonces, ese tipo de cosas son complejas. Y también algo sobre el tema de los grupos pro vida. O sea, yo creo que también muchas veces los grupos pro vida actúan como un espejo, por así decirlo, de los grupos que defienden el aborto, y que hay mucha responsabilidad también de ellos en la forma en que se encara este problema, porque se habla mucho de una negación total al aborto, de una oposición total, pero se habla poco de el acompañamiento que se le tiene que hacer a la mujer que aborta o que va a abortar, el cómo se solucionan las circunstancias sociales que nos permitan que todas las vidas estén lo mejor posible, ¿no es cierto? La vida del niño, que se proteja, que no se le mate, la vida de la mujer, también que se le cuide y que se le proteja, pero eso no se ve prácticamente, se ve poco. Yo conozco unas corporaciones que, déjame cerrar con esta idea, sí. Yo conozco algunas corporaciones que están trabajando en eso muy fuerte, muy en silencio también, de gente pro vida que se dedica a tratar de arreglar esas condiciones, esas cosas. Yo creo que son las que se tienen que repartir mucho más que la condena, creo yo. Y no solo falta eso, sino que parte de lo que hemos dicho es educación sexual, anticoncepción y aborto. Y a la educación sexual y a los anticonceptivos también esos llamados pro vida, que para mí no son pro vida, sino que son antimujeres, son los que se oponen. Y acá yo no sé de qué careta hablas, Guille, porque la discusión sobre el aborto jamás se ha planteado como una cosa ni anticapitalista ni antineoliberana, es un asunto de derechos humanos. Y ese es el discurso que está detrás de todas las campañas que tú puedas ver de aborto a lo largo del mundo y que ha sido además la que ha predominado en Chile. Esto es un asunto de autonomía física de las mujeres, del derecho humano a la autonomía física. Así que yo no sé de dónde puedes hablar de esa careta, que no sé qué dijiste. O sea, a lo que yo me refiero es que acá se está protegiendo, se está hablando de la propiedad del cuerpo, de que uno, así como cuando habla de los retiros, de esta es mi plata, yo estoy hablando de este es mi cuerpo. Y eso es un argumento liberal, así como también la autonomía individual es un argumento liberal. Entonces, a mí me hago la pregunta de si ustedes, como Frente Amplio, como izquierda, están defendiendo los mismos argumentos liberales que en otro lado dicen querer votar. Y esa es la contradicción que yo veo. Estamos aquí en reunión de pauta con Guillermo Pérez, Cristóbal García Huidobro y Paula Poblete. El proyecto continúa su trámite en la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados, luego vuelve a la sala para su discusión ya y su votación en particular. Veremos cómo sigue el curso de esta iniciativa. Nos vamos a ir a una pausa. Antes de eso, les cuento que el trabajo de la Convención Constitucional ustedes pueden seguirlo también a través de nuestra plataforma pauta.cl con nuestro nuevo programa Derecho a la Convención, donde los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio analizan el trabajo de la Convención Constitucional. Todos los sábados en pauta.cl, este domingo a las 10 de la mañana en nuestra señal radial. Corte y volvemos. En Principal, sabemos que invertir en el sector inmobiliario se ha convertido en una excelente opción para aprovechar las oportunidades actuales de los mercados. Por eso, te invitamos a ser parte de un nuevo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. Tú sabes
que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta subsidio a la contratación y a la cotización de trabajadores jóvenes. Estos subsidios, vigentes desde el año 2008, están dirigidos tanto a los empleadores como a las trabajadoras y trabajadores. El objetivo es mejorar el ahorro, incentivando la cotización a temprana edad. El subsidio fiscal a la cotización está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos no superiores a 1,5 ingresos mínimos vigentes y asciende al 50% de la cotización que corresponda al sueldo por un máximo de 24 meses. El subsidio a la contratación está dirigido al empleador y alcanza el 50% de la cotización establecida en el contrato del trabajador o trabajadora con tope de 1,5 ingresos mínimos vigentes. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Bien, estamos de vuelta con Guillermo Pérez, Cristóbal García Huidobro y Paula Poblete, nuestro panel de reunión de pauta de cada viernes. Y vamos a ir a la efeméride antes de revisar la pauta que han armado nuestros panelistas para recordar la efeméride del día de hoy, el cumpleaños de Brie Larson. 1 de octubre, pero del año 1989, nació esta actriz, cantante, directora, productora, guionista, modelo también y youtuber estadounidense, ganadora entre otras del premio Oscar, Globo de Oro, un BAFTA también a la mejor actriz, además de un premio Primetime Emmy como productora, quien se hizo reconocida por sus personajes como Capitana Marvel en la serie de los superhéroes de esta franquicia, entre otros protagonistas que tuvo Brie Larson, a quien recordamos en el día de hoy, en el día de su cumpleaños. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. En nuestra noticia colada, Paula Poblete, Cristóbal García Huidobro y Guillermo Pérez nos traen sus temas para profundizar en otros asuntos de esta semana. Partamos con lo que nos propone Cristóbal García Huidobro, un tema que ya abordamos, Cristóbal, este miércoles aquí en Reunión de Pauta, que tiene que ver con la llegada de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, al comando del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. La Contraloría explicó que, de acuerdo a la Constitución, las autoridades municipales se encuentran sometidas al principio de probidad administrativa. Es un tema que ha generado algo de comentario durante esta semana, Cristóbal. Sí, mira, a mí me da lo mismo que llegue quien sea, si esto tiene que ver con un tema de afinidad de ideas. Indudablemente la alcaldesa Hasler, como militante del Partido Comunista, es parte en definitiva de la alianza que lleva a la candidatura de Boric. El tema es otro, el tema es el viejo dicho, ¿no es cierto?, que tanto el César como la mujer del César deben serlo y parecerlo, ¿no? Y ya hemos encontrado otros casos, como por ejemplo el caso de Katy Barriga, ¿no es cierto?, en Maipú, en fin, y casos anteriores también, donde autoridades se les ha olvidado un poco el tema del ¿cómo se llama?, el tema del principio de probidad administrativa. El día de ayer, la alcaldesa Hasler, con buen tono, ¿no es cierto?, y buen tino también, lamentablemente a través de esta red social poco feliz que es Twitter, responde que ella ha tomado nota de esto, agradece el llamado de atención y que ella va a intentar
dejar cumplir al pie de la letra, en definitiva, ¿cómo se llama? El mandato que ella tiene por parte de la Contraloría de sus dictámenes, particularmente no usando bienes públicos y no haciendo campaña en jornada laboral, ¿ya? Ahora, el problema es que ¿cómo se llama? El puesto que ella tiene en la candidatura a Boric, ¿no es cierto?, es bastante demandante, ¿ya? Y en este sentido yo creo que en más de algún momento va a haber algún conflicto, ¿no es cierto?, entre su ¿cómo se llama?, su calendario horario, ¿no es cierto?, dependiendo, porque el ser alcaldesa de Santiago no es una cuestión fácil. Y lo otro también hay que tener cuidado. ¿Por qué exponerse de esta forma? ¿Ya? ¿Por qué exponerse así? Porque en el fondo esto es un flanco, ¿no es cierto?, que deja abierto, porque van a estar mirándola con lupa, ¿no es cierto?, a ver qué error puede cometer. En ese sentido, además, también creo que es un error no forzado, por ejemplo, precisamente por parte de la candidatura, de poner a una persona que en estos momentos ejerce un cargo como alcalde, ¿no es cierto?, alcaldesa en este caso, de una de las comunas más importantes de Chile. Y esto puede llevar también, ojalá que no, a la clásica lógica de los empates morales. Miren cómo ustedes tienen al ministro tanto o al alcalde tanto de la otra coalición haciendo campaña, etc. Entonces, para sanear un poco el ambiente político que cada vez está más enrarecido, y temo yo que cada vez más extremo, porque estamos viendo que en estos momentos las encuestas están mostrando que el centro de nuevo se está disgregando y se está yendo hacia los extremos. Deberíamos tratar de evitar este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Precisamente porque además la alcaldesa Hasler tiene una cantidad de trabajo y un desafío bastante grande por delante, y creo que ella debería entregarse más a la voluntad de sus comitentes que a la del candidato de turno de su alianza. Paula. Sí, bueno, yo francamente como que encuentro que esta noticia se resolvió rápido, porque es claro que los funcionarios y las funcionarias no pueden hacer campaña en horario laboral y obviamente no ocupar tampoco en sus municipales, y ella no lo va a hacer. Ahora, este tipo de polémica es el precio que hay que pagar por poner en el fondo a rostros más conocidos en los liderazgos y en las vocerías. O sea, es bastante ingrato, la verdad, porque hay mucha gente trabajando en el proceso programático participativo, porque de verdad que es mucha pega que tiene que hacerse en horario laboral sí o sí, porque si se dedicaran los tiempos residuales no alcanza. Pero claro, la gente que está trabajando en eso, a pesar de ser muy valiosa y buena en su pega, tiene un perfil mucho más bajo, y en ese sentido convocan menos. Entonces se le pide a personas que son más conocidas que pongan su rostro al servicio, aunque obviamente no van a estar dedicando tantas horas a esto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece más interesante lo que pueda decir Contralorito con respecto a la minuta del gobierno que se filtró sobre la crisis migratoria, que claro, hecha obviamente en horario laboral, y se ve ahí como claramente se hace proselitismo y se entrega un guión de cómo aprovechar la crisis para atacar a la candidatura de Boric, y la verdad es que el nivel de la discusión es bastante bajo, y las cuñas que salen ahí también. Minuta que reveló esta semana el sitio Exante. Guillermo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que acá también es algo que se da en muchas campañas, ¿no es cierto? O sea, generalmente en las campañas presidenciales las comunas se ocupan como espacios de voto político. Y de hecho, los municipios o espacios como para poder obtener más votos y más apoyo. De hecho, cuando uno piensa en lo que son los municipios finalmente para los partidos tradicionales, tiene mucho de eso, ¿no es cierto? De este botín político, de este intento por llegar a más votantes a través de los caudillos que van metiendo en cada una de las comunas. Yo creo que es importante también tener en consideración que esto ya es un gran desafío, como dice Cristóbal, para la alcaldesa Hasler, la comuna de Santiago. También, a medida que Gabriel Boric se va sentando en el primer lugar de la candidatura presidencial, al Partido Comunista también se le va apareciendo el hambre. O sea, también se dan cuenta que puede ser una oportunidad única como para poder llegar a ser gobierno, y también tienen que poner sus buenas cartas a disputar también ahí. Sí. Vamos al siguiente tema, noticia colada que nos trae Paula Poblete para el día de hoy. Tiene que ver con la activista contra el cambio climático, Greta Thunberg, quien se burlaba de los líderes políticos mundiales en el discurso que dio ante la conferencia juvenil sobre el clima de la ONU.
por sus palabras dijo que suenan genial, pero que hasta ahora, asegura Greta Thunberg, no han llevado a ninguna acción. ¿Por qué elegiste este tema, Paula? Lo elegí por ella, más bien. Creo que a mí me parece genial. Es una adolescente, es una mujer que yo creo que va a pasar a la historia porque es un liderazgo que mueve la aguja. Tras de ella hay millones de personas de todas las edades que le creen, la siguen. Yo soy una de esas personas, de hecho. Y sobre todo hay millones de jóvenes que gracias a ella han aprendido el tema, han tomado conciencia y han hecho que sus familias y sus comunidades cambien algunas conductas, se han sumado al reciclaje, no comen carne, cuidan el agua, andan en bici, etcétera, ¿no? Y lo más maravilloso que me parece de ella es que su discurso no tiene nada de esotérico, de hippie, peace and love, no, o sea, ella desde el principio ha pedido que por favor los líderes mundiales escuchen a la ciencia, que es la ciencia la que informe tras informe, acá de hecho lo hemos discutido más de alguna vez, nos dice lo catastrófica que es la situación del cambio climático y las acciones que entonces hay que tomar, o sea, no hay que inventar la pólvora aquí, entonces ella también, o sea, hace esta caricatura, ¿no? del bla, bla, bla de las autoridades, pero también hace una crítica a los medios, dice que son muy complacientes con los anuncios que hacen las distintas autoridades, que no verifican si estas cosas se cumplen o no. Y una vez más hace el llamado, ¿no? Que aunque sea difícil y costoso, porque además mientras más nos demoremos, más costosas van a ser las acciones, más drásticas van a tener que ser, bueno, hay que disminuir las emisiones de carbono como sea. Así es que yo la destaco porque su cruzada me parece extremadamente importante y sobre todo porque es un liderazgo femenino y ejemplo para muchas y muchos. ¿Guillermo? Sí, yo entiendo lo que dice Paula y también comparto en que ha sido una figura bien importante en mostrar todos los problemas del cambio climático, ¿no es cierto? O sea, antes del 18 de octubre, Greta Thunberg era uno de los grandes personajes en la política chilena incluso, o sea, se discutía sobre ella mucho. Y uno entiende el juego retórico, el rol del activista y todo, ¿no es cierto? Porque ella es una activista, ¿no es cierto? No es una intelectual, no es una científica, es una activista. Entonces, pero el problema es que suena como el video muy como quiero mi cuarto de libra ahora, ¿no es cierto? Como una expresión de deseo inmediato, de algo que es bien difícil de lograr inmediatamente. Y que yo creo que muestra también dos cosas. Primero, por un lado, que Greta pertenece a una generación, bueno, yo también, y Cristóbal y Paula también, y tú, Seba, también, yo creo, que tenemos poca tolerancia a la frustración y que nos va a ser difícil enfrentar las dificultades económicas, sociales, políticas que se vengan con todos estos temas y con otros temas. Como que no es llegar y resolverlo, ¿no es cierto? Hay muchas tensiones, hay muchas dimensiones, obvio hay que hacer algo, hay que tratar de arreglarlo, pero no todo se reduce a la falta de voluntad política de los líderes políticos. O sea, a mí me molesta de repente cuando los problemas complejos se reducen a eso, ¿no es cierto? O sea, como al hecho de que es que ellos tienen mala voluntad, por eso no quieren cambiar. Sí, hay mucho de eso, pero no todo se explica a partir de eso. Y eso es el rol del activismo un poco, ¿no es cierto? O sea, dar explicaciones unicausales a las cosas, creer que todo se explica como por voluntad política, porque todos los problemas como conducen necesariamente a su agenda, cuando la verdad es que los problemas suelen ser mucho más multidimensionales y con muchos más factores de los que pensamos originalmente. Entonces esas dos cosas, esa mezcla como generacional, también con todo estos límites del activismo, también como que me preocupan de cara a cómo resolver bien este problema. Cristóbal. No, mira, muy sencillo. A ver, en primer lugar, yo le agrego otra cosa a lo que dice la Paula. Además, también es una persona discapacitada, no sé, porque Greta Thunberg tiene autismo. Entonces, en ese sentido, ella misma lo dice, ella tiene que lidiar respecto a su propia condición con todo lo que implica además el trabajo. Y en parte, el hecho de que ella sea autista fue lo que le hizo tomar conciencia, curiosamente, de todo esto, porque los niños que tienen autismo se les produce un nivel de ansiedad tan grande frente a determinados problemas que hasta cierto punto genera monomanías, incluso obsesiones, pero ella lo logró canalizar bastante bien y precisamente llevarlo hacia algo positivo. Mira, yo concuerdo con Guille con el tema del activismo, pero sin perjuicio de eso, yo vuelvo a decir que tenemos el tablero prendido en rojo. Ella es una de cientos de voces, puede ser que sea de las más vocales, no sé, las que hablan más, ¿no es cierto?, y sean más carismáticas, si tú quieres, pero es necesario hacer algo. Y nosotros tuvimos ya 4 años de retroceso durante la administración Trump con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, en fin. Por fin los chinos se están poniendo las pilas porque se están dando cuenta de que ahora el cambio climático viene por ellos,
porque hasta que no te toca a ti, no haces nada, así como Bertolt Brecht, ¿no? Así hasta que vinieron por mí y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Y en ese sentido, a mí me parece súper positivo, ¿no es cierto?, que haya liderazgos como estos, más allá de lo que de las justas y prudentes desconfianzas que se pueden tener respecto al activismo, pero bien por ella y además también que sigamos tomando conciencia y más que tomando conciencia, haciendo algo al respecto. Bien, la noticia colada de Paula Poblete, la que revisábamos recién sobre el mensaje de Greta Thunberg esta semana. Vamos a la siguiente, la de Guillermo Pérez, quien nos invita a hablar de una declaración que dio el actor Daniel Craig en una charla con los medios. Aseguró, en la antesala además del estreno de la última película de James Bond, que ninguna mujer debería interpretar al agente 007. Justo antes de despedirse de la franquicia, Guillermo, se lanza esta declaración. Cuéntanos sobre el tema. Vamos a terminar peleando de nuevo, yo creo, acá. No, pero bueno, quise traer esta noticia distinta que levantó polémica en los últimos días, como decía esto sea, porque la frase fue, los titulares decían eso, ¿no es cierto? Así como una mujer no puede interpretar el agente 007, pero cuando uno va viendo la entrevista y leyéndola completa, así como y escuchándola, se da cuenta de que lo que muestra es otra cosa, distinta. Que dice, por ejemplo, en una charla con Radio Times, Daniel Craig dice: ¿por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond, pero para una mujer? O sea, ahí cambia el foco, ¿no es cierto? Porque él te dice, finalmente James Bond es un personaje que nació como un hombre y culturalmente lo entendemos así. La pelea no es hacer una James Bond mujer, sino que crear personajes que sean igual de fuertes en el lado femenino, ¿no es cierto? Y yo creo que Daniel Craig con eso, a pesar de haber generado la polémica que generó, creo que esa consideración logra equilibrar algo que está bien desequilibrado, porque por un lado hay personas que creen que hacer justicia como es hacer esto que decía antes, ¿no es cierto? O sea, como transformar todos los personajes hombres en mujeres o tratar como de que las mujeres se adueñen como de esos espacios como culturales. Y por otro lado están los que creen que está todo bien y que no hay que cambiar nada, ¿no es cierto? Pero acá hay como una posición intermedia, ¿no es cierto? O sea, mantengamos, por ejemplo, a un personaje como James Bond, que es culturalmente un hombre, como tal, pero tratemos de fortalecer los roles femeninos en otro lado, hagamos roles femeninos igualmente fuertes en el cine, con otros personajes, inventemos cosas, y eso yo creo que es súper interesante, porque además Craig tiene un punto que es bien interesante cuando dice: yo no estoy particularmente interesado en tomar un personaje masculino y que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso. Y algo de eso hay muchas veces en esa lógica como de querer meter a la mujer en la lógica del hombre a como de lugar, ¿no es cierto? Como algo, como una suerte como de desprecio, como de que no se pudieran armar las propias categorías las propias categorías como culturales para poder hacer estas cosas. Y por ejemplo, no sé, se cambia el sexo del personaje principal de Alien, de los cazafantasmas, se transforma al Dr. Watson con Sherlock Holmes en mujer, no sé, se hacen todos esos cambios, cuando la verdad es que, como muestra Daniel Craig, tal vez la pelea también está por lo otro, ¿no? Entonces esa es la pelea más importante. ¿Paula? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, lo primero que tengo que decir es que yo de James Bond casi no sé nada, o sea, no he leído las novelas, ni el cómic, ni los videojuegos, ni he visto ninguna de las más de 20 películas. Yo creo que no he visto ninguna película tampoco de James Bond. Y francamente, no he entrado en ese universo, porque tanto macharteado, la verdad que a mí me patea, o sea, esas simplificaciones binarias entre los buenos y los malos, entre que un hombre extraordinario salva el mundo, punta pistola, a mí no me parece como atractiva. Entonces, diría que claro, valoraría, así como siendo bien benevolente, el esfuerzo como de ponerse a tono, aunque estoy súper de acuerdo con el Guillo, o sea, raro esto de reemplazar al James Bond, bueno, que haya otro personaje tan atractivo como ese, aunque igual esto ya lo hicieron en Doctor Who, que es una serie muy clásica también británica. Desde el 2007 el Doctor Who es una doctora, y ahí también hay una justificación, porque como hay reencarnaciones, bueno. Pero sobre todo yo miraría con desconfianza este esfuerzo,
Porque si las series finalmente, o las películas, van a seguir siendo tan androcéntricas como hasta ahora, porque ahí en James Bond, hasta donde entiendo, insisto, no la he visto, pero lo que cacho por cultura general nomás, es que todo lo que ocurre ahí es como súper como masculino, así bien estereotipado, así como autos, comida, copete, pucho, así como cálculo, frialdad, licencia para matar. Así como, ¿qué es eso? Entonces, como que no sé si es suficiente con cambiar el sexo de la protagonista. Sí. O sea, para que fuera una serie efectivamente feminista tendrían que cambiar el guión de manera mucho más sustantiva, pues, ¿cachai? O sea, de cómo se entiende el poder, de cómo se entiende la relación humana, el espionaje. Sí. Entonces, me tinca que esto es bastante como de travestismo, así como por tratar de ponerlo como a tono con los tiempos, pero... No. Como lo planteaba de alguna manera también Guillermo, Cristóbal. No voy a agregar mucho más al respecto, simplemente mencionar también que el dueño de la franquicia es Bárbara Broccoli, no es una mujer, y dijo que James Bond puede ser de cualquier color, pero nunca mujer. Y lo dice no en el sentido de lo que estamos hablando hoy día, de que cada mujer tenga su espacio, sino que además tiene que ver con ciertos mandatos que quedaron de la época de Ian Fleming, que es el creador, y también de Robert Broccoli, el papá de Bárbara, que era el productor de las películas. Entonces, bueno, también era otra época. Ahora, lo que sí es que, sí, yo tengo un tema también con eso de que me cambien los personajes de hombres a mujeres, etcétera. Por ejemplo, yo llevo años esperando que llegue, no años, pero un año y tanto, que llegue el estreno de Duna, que el 22 de octubre la voy a ver sí o sí, y me cambiaron un personaje que era el Dr. Kynes y lo cambiaron a mujer. Ahora, ¿por qué? Bueno, se podía, pero, y lo otro es que tengo un comentario extremadamente ñoño para la Paula. Paula, ¿me dijiste el 2007 o el 2017? ¿De lo del Doctor Who? ¿Qué cosa? ¿Sí? 2017. Ah, ya, ok, sí, porque yo estaba pensando, yo como buen ñoño, yo no puedo permitir que me digan eso, porque Jodie Whittaker es la actual encarnación del Doctor Who, pero eso se refiere precisamente por el origen del Doctor Who. Entonces, por eso el Doctor Who puede ser lo que sea, lo que se le antoje. La biblioteca más justificado, es verdad. Pero igual hubo 13 doctores hombres antes de esta. No, pues 12. Ella es la 13ª. En todo caso, Sebastián, sí, el nivel de ñoñedad mío y gusto por la ciencia ficción es demasiado grande. Maravilloso, envidiable. Vamos al recomendado entonces de nuestros panelistas Paula Poblete, Guillermo Pérez y Cristóbal García Huidobro, junto a nosotros aquí en la 100.5. Cristóbal, tu dato para hoy día. Ya, yo antes había dado un dato sobre un youtuber, ¿no es cierto?, que tiene un programa en inglés que se llama Tasting History. Les quiero recomendar la nueva encarnación de Tasting History, Drinking History, que aquí nos enseña tragos a lo largo de la historia. Si se quieren copetear, está fantástico, pero también hay tragos que no llevan alcohol, etcétera, y son bien notables. Por ejemplo, hay una limonada de la época de Luis XIV, distintos tragos con ginebra, etcétera, y que además también te cuentan cómo el alcohol sirve hasta cierto punto para socializar, y además también, bueno, tiene unas historias que las recomiendo mucho. El Drinking History creo que sale los viernes, porque el Tasting History se publica los miércoles, así que si lo quieren ver, ahí lo recomiendo, es bien entretenido, con Max Miller. Está bueno el recomendado. Uy, la cantidad de visitas que tiene, tú cachai que este gallo trabajaba en Disney, lo echaron de Disney producto de la pandemia, después Disney lo llama de vuelta y dice, ya vuelve a trabajar, y dijo, no, por razones que ya te puedes imaginar. Me imagino. Paula, tu dato para hoy día. Guillermo, quería agregar algo. No, solamente agregar una defensa al alcohol, o sea, que el copete sin alcohol no es copete, o sea, es juguito. No, como decía Cristóbal recién, que también se presentaban como tragos sin alcohol. Sí. Yo no creo que el trago sin alcohol sea trago. Es bebida, ¿no? Es juguito. Como decía un amigo, la comida que no tiene ajo es postre. Sí. Paula. No, pero además, ¿qué es eso de una limonada de Luis XIV? ¿Cuál podría ser la diferencia entre una limonada antigua y una de ahora? Tiene una cantidad de azúcar que de solo verla te da diabetes, y además también lleva jugo de naranja, y además tiene otras formas de prepararse. Pero no es el spoiler, véanlo. Lo vamos a ver, de todas maneras. Paula, tu dato. Yo revisé la cartelera de esta semana, fui muy matea, y les puedo decir que la última película de Bond, que se llama Sin Tiempo para Morir, la están dando en todo Chile.
pero yo les vengo a recomendar una película que solo está en Santiago, lamentablemente, y que espero le haga la competencia a Bond, que se llama Cómo ser una buena esposa. Es una película francesa que se iba a estrenar en marzo del 2020 y bueno, la pandemia quiso otra cosa y la estrenaron ayer, jueves 30 de septiembre. No he visto la película, debo ser sincera, pero la recomiendo porque a mí me encanta Juliette Binoche, que es la protagonista. Se trata de una comedia que dice ser feminista, habrá que verla para ver si coincidimos en ese juicio, pero el asunto es que Binoche tiene una academia para transformar a las mujeres en las mejores dueñas de casa. Y bueno, se muere el marido, cambian algunas cosas y además en paralelo está ocurriendo el mayo del 68 en París. Entonces estas mujeres empiezan como a cuestionarse sus roles domésticos y bueno, ahí se supone que la película da un giro. Evidentemente, vista mucho de Blé, de Krzysztof Kieślowski, que es donde yo conocía a Binoche, pero seguro va a ser un agrado verla en pantalla grande porque ella a mí me parece hermosa. La están dando en el Biógrafo, en el Cinemark del Alto Las Condes, en el Hoyts de los Dominicos, del Parque Arauco, en el Cinépolis de los Trapenses, La Reina y Casa Costanera. Bien, buena recomendación la de Paula Paulete aquí en Reunión de Pauta. Guillermo, nos vamos contigo, con tu dato. Sí, yo voy a recomendar algo que ya se lo recomendé en nuestro chat de WhatsApp de lo emocionado que estaba. El fin de semana pasado vi un documental en Star Plus, esta nueva como plataforma, que se llama McCartney 321, y son 6 capítulos donde Paul McCartney se sienta a hablar como en profundidad con el productor musical Rick Rubin, y hablan sobre cómo hicieron las canciones de los Beatles, su forma de componer, su relación con Lennon y con Harrison. A mí me dio la impresión, pues son 6 capítulos de media hora donde van como diseccionando las canciones, la escuchan por pista. Paul McCartney va mostrando cómo se le ocurrió tal composición, tal bajo, tal guitarra, y a mí me dio la impresión de que esta es como una suerte de testamento musical de Paul McCartney, como de dejar una especie como de registro histórico de su aproximación a la música. Y para uno que Beatlemaníaco, para los Beatlemaníacos que nos estén escuchando, y para todos los que les guste la música, en verdad, es una cuestión imperdible. O sea, es emocionante verlo, de verdad que no se lo pierdan. Buena recomendación también, entonces, para verlo ahí en Star Plus, el documental protagonizado por Paul McCartney. Bien, Guillermo Pérez, Paula Paulete y Cristóbal García Huidobro junto a nosotros aquí en este viernes. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Chao, que estén bien. Nos vemos. Chao, nos vemos. Ya viene Desde el Jardín, aquí en la 100.5, Cristian Barken conversará con el poeta Armando Roa sobre la obra y vida de Herman Melville para cerrar esta semana. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta.